La Comisión de Régimen Económico ha presentado su informe para segundo debate del proyecto urgente monetario y financiero. Está con nosotros Beethoven Chica, miembro de la Comisión Legislativa. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un abrazo a todos los ecuatorianos. Acerca de dolarización y moneda electrónica, se había advertido que el artículo 98 abría una brecha al disponer que la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central sobre la base de las políticas y regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Ahora este artículo es el número 101 y la Comisión le ha agregado, después de privativamente por el Banco Central, la frase respaldada con sus activos líquidos. Esta frase antes no existía. Esta disposición la consideran suficiente para cerrar esa brecha. O sea, ¿cuál es la voluntad del legislador respecto a la dolarización? En el momento que ponemos activos líquidos, estamos prácticamente garantizando de que existe una responsabilidad de parte del Estado de respaldar la emisión a través del Banco Central de todo lo que va a ser esa moneda electrónica. En ese sentido queda absolutamente claro para todos los ecuatorianos que está garantizado todo el sistema, si se quiere, de moneda electrónica en el país. La disposición general novena mantiene la inmunidad judicial de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria al establecer que toda acción judicial contra los titulares o delegados de la Junta por actos, resoluciones o decisiones tomadas en su seno será ineficaz y los jueces que la conozcan deberán desecharlas, salvo aquellas que inicie la Fiscalía General del Estado. O sea, ¿por qué hay esta discriminación? ¿Por qué se mantiene esta inmunidad que contradice los artículos 11, numerales 1 y 2, sobre derechos de todos los ciudadanos y la prohibición de discriminar, artículo 233 sobre los servidores públicos y artículo 309 de la Constitución sobre el sistema financiero? Bueno, estamos eminentemente con el principio constitucional. En este sentido debemos trabajar en hacer efectivo el principio constitucional, ya que todos los ciudadanos, funcionarios públicos son responsables por sus acciones o omisiones dentro del Estado ecuatoriano. Eso lo tenemos absolutamente claro. Inclusive ha habido pronunciamientos de parte de la bancada de país. El día de ayer nos reunimos para estructurar un artículo que garantice la responsabilidad por acciones y omisiones de las personas, por ejemplo, que conforman la Junta de Política Monetaria y Financiera en el país. Ahora, pero en el informe todavía se mantiene esto y se hace la salvedad de que solo puede ser un juicio iniciado por el fiscal el que no debe ser desechado. Y es interesante recordar que respecto a esta inmunidad, el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, aquí en Contacto Directo dejó registrado el motivo que hay para establecer ese privilegio para los miembros de la Junta. Veamos. El objetivo es evitar el amedrentamiento a los reguladores y controladores del sistema. En otros países ha pasado que la banca, dado que puede pagar abogados tan caros, lo que básicamente hacen es buscar amedrentar al servidor público. No digo que eso haya pasado en Ecuador, pero ha pasado en otros países. Ha pasado en varios países que cuando llegan los controladores a revisar la entidad, le dicen, tiene dos opciones, saca un buen informe y se evita una enorme demanda, o de la misma manera, si saca un mal informe, pierde la oportunidad de venir a trabajar con nosotros. Eso ha pasado. Ahora, eso ha pasado en otros países, dice el ministro. Entonces, la suposición de que en el Ecuador pueda ocurrir algo que ocurrió en otros países, puede ser fundamento de una disposición legal que contradice 3 artículos de la Constitución. ¿Van a cambiar el artículo o no? No, revisado el tema, lo que prácticamente pretendemos como bancada de país, particularmente me refiero a la bancada, porque hemos hablado en ese sentido, vamos a garantizar, si se quiere, el fuero de corte nacional de justicia para las personas que conforman la Junta de Regulación, pero de ninguna manera vamos a darles inmunidad. Yo creo que todos los ecuatorianos, de hecho, tenemos responsabilidad por nuestras acciones y omisiones cuando cumplimos un servicio público o somos empleados públicos. Eso lo tenemos absolutamente claro, y si es que pero ¿por qué no el hemos informe cambiado, todavía de hecho, mantiene el mismo texto? Considero que no, está ya prácticamente ha variado muchísimo el contenido anterior del contenido actual de lo que significa el informe de segundo debate, que vamos a prestar para el segundo debate, y en el pleno de la Asamblea, en el debate, pues nosotros tendremos que puntualizar mucho más la responsabilidad que deben tener los funcionarios públicos, tratándose de personas que van a dirigir o a regular, si se quiere, a regular básicamente todo lo que significa política financiera y monetaria en el país. Ahora, respecto a la situación de los banqueros,
El presidente alterno del Banco Pichincha, Antonio Acosta, señaló aquí lo siguiente en Contacto Directo. Veamos. Cuando uno lee la exposición de motivos, es trágico lo que le ha ocurrido a este país y según ellos todo por culpa de los banqueros. Y ahora resulta incluso que los banqueros llegan a tal extremo que se permiten amenazar a los ministros que toman decisiones. Y me pregunto yo, ¿no será hora más bien de cortar el problema de raíz? Eliminar la intermediación de banqueros privados que tan malos han sido y dejar que esa actividad de intermediación la ocupen solamente funcionarios públicos puestos por ellos. Queremos dejar absoluta constancia ante la ciudadanía que en adelante la administración y el destino de los recursos del público van a estar bajo el control de esta Junta Especial de carácter político. Ahora, la banca privada está experimentando un proceso que en los tribunales internacionales de justicia se conoce como de expropiación gradual. Hay muchos casos en el mundo. Creeping expropriation en inglés. ¿Por qué no se ha procedido, como señala Antonio Acosta, o es un plan que se va ejecutando gradualmente de acuerdo a lo que vislumbra la revolución? Básicamente porque el principio constitucional aprobado por la mayoría del pueblo ecuatoriano claramente manifiesta, no sé si me permite leerlo, dice capítulo 4, soberanía económica, sección 6, política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. Artículo 302, las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrá como objetivo: 1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. 2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera. Estamos hablando de seguridad financiera. 3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. Eso yo creo que no es nada trágico, como ha manifestado el señor Acosta. Trágico es que los banqueros se conviertan en delincuentes luego de un feriado bancario en la crisis del 99. Eso sí es trágico. Claro, en efecto, el decreto está bien fundamentado en cuanto a las atribuciones que da la Constitución. Eso lo tratábamos en una entrevista anterior aquí también la semana pasada. Pero eso ya existe desde hace años. Ahora la ley lo que determina son las especificidades de esas atribuciones en esas áreas. Entonces, esas atribuciones es la que estarían creando esta situación. Y, por ejemplo, respecto a la situación de la banca, que nos preocupa a todos, porque tenemos todos la plata en la banca. Hace 14 años hubo el colapso bancario, quebraron los banqueros corruptos y sobrevivieron otros banqueros. De esos banqueros, en estos 14 años no se ha sabido que haya habido problemas. Lo que sí se ha sabido es que el primer caso de peculado bancario después del colapso de la banca corrupta fue el caso de USAC, que fue dentro de la banca pública. Entonces, por eso es que llama la atención que en la exposición de motivos se hagan una serie de señalamientos que son absolutamente ciertos y vigentes para una época anterior de la historia del país, pero que en este momento no se estarían encuadrando en la situación real que existe. Bueno, siempre es necesario en todo caso prevenir a través de la regulación y sobre todo a través del principio constitucional. Ya está previniendo cualquier situación, cualquier desastre económico que pueda haber o financiero en el futuro, pero hay que nosotros también a través de la norma garantizar el principio constitucional. Y en este sentido hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando. Recuerde usted que ahora hay un seguro de depósito prácticamente que garantiza hasta $32,000 en el peor de los casos a los depositantes de los bancos y $11,000 a los depositantes de las cooperativas. Entonces, en ese sentido, yo creo que existe la responsabilidad de responder por parte de la misma banca a través de la regulación. Primero la regulación, los mismos banqueros a través de un seguro de depósitos. Yo creo que eso es importante para que todos los usuarios del sistema financiero estén totalmente garantizados con sus dineros o con sus ahorros. Usted lo ha dicho, hay un límite de $32,000 y $11,000. Ese es el problema. Porque respecto a la responsabilidad frente a ahorristas y cuentas correntistas, el proyecto urgente, en su artículo 238, dispone que los accionistas de los bancos solo responden por la solvencia de la respectiva institución hasta el monto de sus acciones, pero no por su liquidez, que ha pasado a ser dirigida por la Junta de Política y Regulación Monetaria, y que el prestamista de última instancia, por deficiencias de liquidez bancaria, según el artículo 334 del proyecto, ya no son los banqueros, como decía la ley Troller, sino que es el fondo de liquidez que administra la Corporación Pública de Seguro de Depósitos. Y este fondo de liquidez apenas cubre el 10% de todos los depósitos de la banca. O sea,
¿Es esta disposición, estos límites que se han puesto, que es hasta cierto punto que responden, una compensación a los banqueros por las facultades que se les ha restado para administrar sus reservas de liquidez? No, es simplemente regular de cierta manera todo el sistema financiero en el país para que no existan abusos, y esos abusos cometidos desde la visión individual puedan perjudicar al interés colectivo, el interés social, el interés de la gente, que son los depositantes o los cuentarentistas en el país. Eso está prácticamente definido y estructurado en el Código Monetario que nosotros lo hemos planteado y lo hemos trabajado como proyecto político de la Revolución Ciudadana. ¿Se va a votar hoy mismo el proyecto o el segundo debate esperan que hayan nuevas sugerencias, nuevas incorporaciones o variaciones al texto final? Va a haber una serie de variaciones. Ayer nos hemos puesto a analizar profundamente. Usted sabe que son temas complejos los que contiene el Código Monetario. Lo que queremos, por sobre todas las cosas, afianzar la dolarización en el país, afianzar, si se quiere, los excedentes de liquidez que sean más fructíferos para el país, para poder, con esos excedentes de liquidez, invertir en producción y productividad, y también favorecer a la balanza comercial para el ingreso de dólares que necesitamos de economía del país. Eso lo tenemos también estructurado de una manera conceptual y clara para poder avanzar en este tema de aprobación del Código Monetario. Beethoven Chica, asambleísta de Alianza País, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.